Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Ay, se siente bien regresar nuevamente con unas este mini episodio. vacaciones. Ay, sí, Ajá. pero ustedes no lo sintieron, porque tenemos episodio cada semana. Qué No emoción. se olviden de escucharnos. Y que, bueno, el episodio de hoy también es parte de esta nueva sección que tenemos en esta cuarta temporada y son pues las masterclass, que el día de hoy yo me siento muy contenta de escuchar a una gran profesional y amiga, Sara, que es neurologopeda, y el día de hoy, ¿de qué nos vas a estar hablando, Sara? Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre los modelos de la discapacidad y este tema a veces nos puede sonar muy teórico, sin embargo en la práctica es lo que codifica lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, la forma en la que nos dirigimos a las personas. Así que vamos a estar hablando sobre eso y pues yo lo que quiero es generar un poco de discusión en torno a qué es la discapacidad. Me encanta toda una docente aquí. Siento que retrocedimos en el tiempo, o sea, siento como que he vuelto a venir. Y yo soy la de, no me vean, a mí que no me pregunten ahora. ¿Te has fijado como esa sensación de, hoy no voy a participar? Examen sorpresa. Soy la primera. Saquen una hoja. Mentira. Ajá. Las primeras preguntas. Sí, no, pero va a estar muy bueno y la verdad es que yo espero que se genere esta discusión, que pongamos, así como lo hicimos con la palabra wellness, así como lo hemos hecho con distintas cosas, que cuestionemos incluso lo que es popular en redes sociales, ¿verdad? Así que Sobre eso todo lo vamos que a es estar popular. haciendo. Sobre todo, aquí hay dolor en el corazón de las personas. Bueno, quiero empezar preguntándoles, ¿qué es para ustedes discapacidad? Bueno, yo recuerdo que en su momento lo habíamos conversado con Rafa y él nos mencionaba una definición sumamente importante. La voy a parafrasear porque textualmente no la recuerdo al 100, pero él mencionaba que eran aquellas barreras físicas y del entorno interactuando con una persona que tenía desafíos visuales, auditivos, intelectuales o pues del tipo que en ese momento fuese. Como una interacción, entonces. Ajá, pero él hacía el énfasis y eso creo yo que es lo valioso, que son las barreras del entorno las que interfieren en que esta persona pueda realizar actividades o pueda desarrollarse de forma distinta, pues. Y para las personas que no conocen a Rafa, también sería bueno que escucharan ese episodio porque fue magistral, realmente. Y sí, él enfocaba mucho en eso, ¿no? Que no es en la persona, porque usualmente tenemos como esta idea colectiva que es algo sobre y de la persona. Entonces es más contextual, es estructural. Entonces sí creo que este tema da para mucho, Sara, y en lo particular sí tengo bastantes expectativas de aprender de ti, porque son esos temas que en el día a día están, te los encontrás en cada momento. Yo hace poco estuve de viaje y me llamaba mucho la atención en ciertos lugares, como por ejemplo, ya sea museos, lugares donde hay mucha como transcurrencia de afluencia de personas. Y sabes que en uno en concreto, en un museo en particular, sí colocaban como una nota que decía: no está autorizado el acceso a personas con silla de ruedas debido a que las instalaciones no cuentan con las guías ni la infraestructura diseñadas para, y generaban una disculpa. Pero había esa nota informativa y yo dije, ay, qué interesante esto. Aquí entras en un dilema. ¿Agradecer por la nota o indignarte por la nota? Pero ¿sabes? Porque estás limitando de entrada, pero es como que ambiguo, ¿no? Pareciera que es agradable que pusieron la nota, que nos disculpamos, pero el museo no está diseñado para... Y la nota era muy, muy enfática y muy bien redactada porque te quería dar la sensación de que te estamos cuidando
y por eso no puedes acceder. ¿Te imaginas esa forma? Sí. Y que vos la leas y incluso vos como lector, al menos a mí me generó como una indignación de verdad, pero por otro lado me quedé pensando y dije, ajá, ¿cuál será? ¿Quién redactó esta nota? Yo lo que pienso es, por supuesto, no es una justificación de ninguna manera, pero me hace reflexionar de los avances que hay con respecto a la inclusión o a la accesibilidad de personas con discapacidad, porque no sé si esta infraestructura es antigua. El lugar de sí, y fue. Y por tanto, por conservarla como patrimonio o no sé, darle ese valor histórico. Es que, exacto, es lo que te digo, no justifica, pero te das cuenta, es que qué interesante esto, porque te das cuenta cómo es más importante conservar el lugar y no darle acceso a esta. ¿Sabes qué me hace recordar las palabras de Rafa? Él decía, yo también quiero ir a un restaurante y comer de ese restaurante. Yo también quiero ir al cine y disfrutar, no en primera línea donde no puedo ver bien la pantalla. Yo quiero acceder a un asiento atrás donde yo pueda realmente disfrutar de la película. Entonces esto... Te me eriza la piel porque ese episodio... ¿Lo escuchaste? Sí, claro. Y además Rafa hace una gran labor de divulgación en El Salvador. Entonces, bueno, y en contexto, Rafa es un usuario de silla de ruedas, ¿verdad? Es una persona con discapacidad física y él hace una lista que creo que nadie, o sea, una lista de las que nunca se te vienen a la mente, ¿verdad? El cine, el banco y tantas cosas. Y decís, ok, la disculpa te la agradezco, pero ¿qué va de aquí para allá? Es como perdón, mi amor, por hacer tal cosa, pero la voy a volver a hacer, ¿no? Sí, es que tal cual, por eso solo era una nota informativa, no es que algo va a cambiar. Exacto. Solo te estoy enfatizando que no podés. Esto es así. Y que el acceso es restringido. O sea, a mí en lo particular sí la leí y me generó como esa indignación y dije, qué ambiguo esto. ¿Me tengo que sentir agradecida porque la colocaste? ¿O realmente no debería de generar una indignación y decir, o sea, cada vez que vos te quedas callada ante cosas que ves y al menos vos te cuestionás y decís pueden ser mejor, también creo que estás del lado del opresor, ¿sabes? Sí. Y de una manera indirecta, porque para mí era todas las personas accedíamos, entrábamos. A mí en lo particular este museo me generaba mucha expectativa porque era un artista que me gusta mucho, pero sí me parece, y si a otra persona le gusta tanto como o mucho más que a mí y no podés acceder por la limitante física de las instalaciones, qué terrible. O sea, que terrible se queda corto, pero sí es indignante. Sí, y yo creo que es también importante ver en qué prioridad institucional y del Estado está la discapacidad. Y esa es la cuestión, porque estos, por ejemplo, estos grandes museos tienen una gran afluencia de personas, tienen mucha financiación, tienen la capacidad, hay capacidad pero ¿en qué orden de prioridad está? ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí, y me gusta siempre empezar con esa pregunta porque nos vienen muchas cosas a la mente y de hecho incluso yo le he hecho esta pregunta a las familias y les digo, díganmelo sin filtros, ¿qué piensan? Y muchas veces escucho cosas como deficiencia, desafíos, pérdidas, problemas, dificultades, rechazo, exclusión, admiración, incluso a veces suele ser una palabra que se escucha. Y es interesante porque la forma en la que nosotros conceptualizamos la discapacidad dicta nuestras acciones y la forma y las cosas que hacemos para que realmente todos seamos parte. Y aquí no quiero que hablemos de inclusión. Yo quiero que pensemos y nos empecemos a cambiar el lente, porque los modelos de la discapacidad son eso, los lentes que nos ponemos para observar. Eso en primer lugar son los modelos de la discapacidad. Sirven para cualquier ser humano en la sociedad y especialmente pues para los profesionales. Ahora, ¿por qué no quiero que hablemos de inclusión? Porque la inclusión en realidad es hacer o traer adentro a los de afuera. Y sigue habiendo una distinción entre adentro y afuera, los de adentro y los de afuera. Hay personas que son parte de la sociedad y otras que hay que hacer parte de la sociedad. Entonces, seguimos ahí con un debate que nos deja como muchas preguntas todavía cuando hablamos de inclusión.
Pero bueno, vamos a ir haciendo como un recorrido por distintas etapas históricas, pero que cada etapa histórica ha traído un aporte, así como dicen que la moda es circular, ¿no? Que la moda vuelve constantemente. Algo así son los modelos de la discapacidad. Constantemente están viniendo y recordándose y utilizándose al momento de interactuar, acompañar, enseñar, etc. Entonces, el primero es el más indignante, por supuesto, y es el modelo de la prescindencia. El modelo de la prescindencia se considera este modelo que dice la vida de una persona con discapacidad no merece ser vivida, ¿sí? Y tiene como orígenes religiosos en los cuales se consideraba la discapacidad como algo trágico, como un castigo divino y la consecuencia de pecados incluso. O un castigo de los dioses, porque no estamos hablando necesariamente, de hecho, sobre un solo Dios. Por ejemplo, aquí estamos hablando de dioses en general, ¿verdad? De cómo las personas en esa época concebían la discapacidad. De hecho, también a este modelo se le llama modelo demonológico. Sí, o sea, había una relación de los seres espirituales que hacían que una persona tuviera o no discapacidad. Y de hecho, incluso los espartanos de la antigua Grecia sacrificaban a estas personas, les quitaban la vida porque básicamente venían dañados y no merecían vivir esa vida. Incluso en muchas culturas se consideraba un acto de piedad el matar a una persona o a un usuario, iba a decir ya, a una persona con discapacidad. Pero si bien esto nos suena como ¿qué? O sea, como qué fuerte, eso ya no pasa, gracias a Dios, pues lamentablemente sí que pasa. Transformado. ¿Qué hacemos ahora? Se oculta la discapacidad. Hay personas con discapacidad que no son vistas. Si en El Salvador, por ejemplo, nos preguntamos en nuestras calles, ¿cuántas personas con discapacidad viste hoy? Muy probablemente sean poquísimas, cuando en realidad el porcentaje es alto de personas con discapacidad. Y estoy hablando aquí, quizás tú digas, yo vi un ciego cruzarse la calle, yo vi a unos sordos conversando, pero ¿viste a una persona en silla de ruedas? ¿Viste a alguna persona usando una herramienta de comunicación para interactuar? Es decir, muchas de esas personas siguen estando encerradas y se sigue ocultando de las familias porque casi es vergonzoso o son incómodos en ciertos contextos. Entonces, ocultar a la persona de eventos o de contextos es el modelo de prescindencia. Pero sabes que yo creo que eso, como tú mencionabas, se ha transformado en la actualidad. Creo que se retroalimenta, porque imagínate una familia que tiene a un miembro con discapacidad y que en su entorno o salir implica que no hay condiciones de acceso o no hay facilidades para que pueda integrarse como cualquier otra persona, ocurre lo que tú estás mencionando. Claro. No, nos vamos a quedar en la casa. No, es que no podemos llevarte a tal lugar. No, es que... Y ya, toda la serie de cosas. Que puede ser un caso u otro que... Claro. Pues... otra cosa. Claro, y es que al final la cultura necesita de varias personas, necesita de un otro. Entonces, yo como familia puedo decidir ocultar porque también recibo críticas o los otros me dicen cosas que impulsan esa conducta. O sea, al final estoy hablando de una interacción entre pensamientos, ¿verdad? Y cada uno lidia de la forma que cree que es mejor. Y hay otras frases que son bien frecuentes también. Por ejemplo, siento mucho que lo hayan diagnosticado. O sea, le dan el pésame a las familias. Siento mucho que quiero decirle que su hijo es autista. Lo lamento, ¿verdad? Esta sensación de esa vida es menor, es de menor calidad que la de cualquier otra persona por el simple hecho de ser una persona con discapacidad. Esto es un castigo de Dios, pobrecito. Que nadie sepa su diagnóstico para que no lo discriminen es una frase también que se escucha un montón, especialmente de parte de padres y madres que saben que en los colegios hay discriminación y que tienen miedo de que sus hijos sean discriminados. Entonces, mejor no digamos porque en el colegio lo van a tomar mal. Entonces, pasa un montón. Esa vida no merece ser vivida. Son cosas que se escuchan todavía o incluso...
le dicen a personas con discapacidad, si yo no tuviera piernas, preferiría no vivir. No sé qué haría yo si yo fuera ciego. Y la gente dice esas cosas todavía. Y este es el modelo de presidencia que sigue aquí presente y data desde el siglo V. O sea, está antes de Cristo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una cosa muy, muy anterior a nuestra época, ¿verdad? Así que, y también dentro de este modelo hay otro que a mí me gusta como separarlo, y es el modelo de la caridad. Que es en el que no estás diciendo es un castigo de Dios, pero estás diciendo es un angelito. Y estás diciendo esta persona genera lástima y genera ternura. Frases frecuentes: son niños para siempre, son como niños, son seres de luz, ¿verdad? Son niños eternos, pobrecito. Y esto también de cuidar a la persona y protegerla. La sobreprotección también viene del modelo de caridad. Ambas son completamente dañinas para una persona, porque una persona con discapacidad no necesita ni lástima ni que le den la maldición, ¿verdad? Que lo consideren una maldición. La persona con discapacidad merece vivir una vida digna, y la caridad no es una vida digna, es el mínimo. Sí, entonces, bueno, esos son los primeros modelos que tenemos, ¿verdad? Luego podemos continuar avanzando y, por dicha, van surgiendo otros modelos que van mejorando la cosa, pero nos dejan mucho que desear todavía. Surge luego, no voy a hablar de fechas porque al final, como ven, todos siguen existiendo ahorita, el modelo médico o rehabilitador. Y este modelo lo que dice es, hay características en la persona que necesitan ser tratadas y que necesitan ser curadas. Y se considera toda la discapacidad algo que necesita una cura, algo que se debe normalizar, que se debe meter dentro de un molde. Pero siempre al individuo. Al individuo, o sea, quien tiene el problema, y de hecho esta palabra problema es muy típica de este modelo, es el individuo. O sea, el individuo sigue siendo la persona que tiene un problema, un déficit. De hecho, aquí entran, ese lenguaje de déficit, problema, deficiencia, es un lenguaje médico. ¿Qué pasa? Este modelo es muy necesario, porque sí hay cosas físicas que una persona necesita que sean acompañadas. Por ejemplo, hablaremos en el próximo episodio sobre el dolor crónico en las personas autistas, y es una realidad que necesita acompañamiento médico, pero el problema está cuando creemos que la labor es, o que la meta última es encontrar una cura, resolver un problema o arreglar a esa persona rota. ¿Sí? Entonces ese es el problema. Aquí se usan términos como edad mental, no es capaz de, no logra tal cosa. O sea, ese tipo de lenguaje de esta persona no logra esto y por ende está todo mal, ¿verdad? Con ella. Es el típico, y voy a dar ejemplos como muy distintos, es el típico: a esta persona con discapacidad física hay que ponerla a caminar. Y vamos a centrar nuestros esfuerzos en que camine. Y no en, quizás, en mejorar su calidad de vida en otros aspectos, sino que en que camine y se mueva de la forma más típica posible. Esta persona que no habla, vamos a empujarla para que hable. Perdón que te interrumpa porque realmente me surgen dudas. Entiendo que, claro, la discapacidad es como una sombría, ¿no? Es como que... pero debajo de eso hay muchísimas cosas específicas y que cada persona tendrá sus propias dificultades y retos. Pero en esto que me estás diciendo, por ejemplo, si existe la posibilidad de que una persona, por ejemplo, vos dijiste que camine, pero médicamente y físicamente hay una posibilidad de que esa persona logre hacerlo, ¿cómo entras en esto de no negar esa posibilidad? O sea, porque creo que tenemos que ser muy cuidadosas en no generalizar que para todas las personas se viven y se sienten y son los mismos retos. Creo que hay grados de dificultades y que son experiencias muy, muy propias. Pero en este caso, ¿cómo sería la manera
de entonces direccionarlo. Y te lo pongo así como, vaya, como padres, que vos como padres tenés sentimientos subjetivos y estás velando pensando desde tus propios miedos, desde lo que tu contexto te facilita, de lo que podés acceder a recursos. Entonces, ¿cómo manejas eso y encontrar y decir, bueno, a lo mejor tu deseo es que tu hijo o tu hija logre caminar, porque sí, médicamente es posible, pero ¿cómo entonces? ¿Dónde está esa línea Esa fina? línea, total. Yo creo que aquí está la cuestión, por eso yo les digo que este modelo es necesario, porque al final de cuentas estamos considerando que hay cosas que se tienen que acompañar y que se tienen que atender. El problema está en querer que la persona sea, o sea, lo más normal posible. Ese es el verdadero problema. Ahora, la persona debe tener la posibilidad de elegir también. Y te doy un ejemplo. Quizás a nivel físico, la terapia física es comprensible que se busque por ese lado, pero la terapia física también podría estar orientada en mejorar la postura de una persona en silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, hay distintos enfoques que podemos tener. Y, obviamente, cada proceso en particular tiene sus características y debe ser acompañado por profesionales que sean amigables. Pero tenemos que tener la posibilidad. Por ejemplo, ¿qué tal si hay una persona que en ciertos contextos necesita una silla de ruedas, en otro puede caminar y en otro usa una andadera? Y en otro, bueno, ya dije los tres. ¿Qué pasa si lo único que yo quiero es que camine sin el apoyo? Porque si no se malacostumbra. Es un poco esta la idea de que únicamente válida la forma normal, entre comillas. Ese es el problema de este método, de este modelo, que hay una única manera. O por ejemplo con el habla. Hay niños que tienen la posibilidad de hablar y usamos comunicación aumentativa alternativa, porque sabemos que eso puede potenciar su habla. Pero aquí decimos, la persona puede decir en qué contexto le es mejor comunicar con una herramienta o con otra. O con las habilidades sociales, por ejemplo, ¿verdad? Es útil para una persona autista saber ciertas reglas sociales y decidir cuándo seguirlas y cuándo no. El problema con este modelo es, tú tienes que saber las reglas para seguirlas y no hay una elección personal. Sí, yo lo que te comprendo es lo último que has mencionado, la rigidez del modelo. Y que, por ejemplo, porque también eso era importante, la vivencia individual y si ponemos un caso, una discapacidad adquirida versus una que ya es congénita, por así decirlo. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, si hubiese la posibilidad de establecer esa función que no se tiene, pero aceptar pues a la persona aún si no tiene y en su proceso esa capacidad de caminar, vaya, que era el último ejemplo que estábamos platicando. Entonces, sí, todo estriba en la capacidad elementalmente, vea, porque hay un montón de otros factores que esta persona pueda decidir y que de igual manera sea aceptada, tanto si puede o no puede caminar. O cuando necesita apoyo o no los necesita. Correcto, pero esto siempre orientado en el contexto de este modelo biomédico. Exacto. Pues que el ojo está en la persona. En la normalización del ser humano. Ajá. Pero me imagino que habrán otros modelos que no solamente es, de acuerdo, vamos a facilitar o a restablecer esta función, sino que también vamos a facilitar que el entorno promueva que exactamente. O sea, ¿y qué tal si, listo? O sea, en el proceso que yo voy aprendiendo a caminar, tengo necesidades y como alcanzarme un vaso con agua o cosas por el estilo, pero el modelo va a ser, bueno, que se pare y lo haga solo, ¿no? Pero en otros modelos que son los que siguen, decimos, hay ajustes que podemos hacer para mejorar la calidad de vida y que entendemos que el problema no está en la persona, sino en la interacción de sus características con las barreras que hay en el entorno. Y esto nos lleva al modelo social. El modelo social, si bien es uno de los más aceptados por la comunidad de personas con discapacidad actualmente,
diríamos que se queda todavía corto. Y por eso les digo que quiero que debatamos un poco, porque puede ser que aquí choquemos un poco con lo que pensamos o creemos. Y voy a explicar 3 y ya luego conversamos. Recordemos entonces el modelo médico y decimos el modelo médico es necesario porque hay cosas que tienen que ser tratadas, hay, como dicen ustedes, funciones que se pueden rehabilitar, niños que nacen con ciertas condiciones y que podemos darles ciertas terapias, ciertas ayudas para que puedan lograr su máximo potencial físico, cognitivo, etcétera. Pero el problema está cuando es la persona la única responsable de ajustarse, ¿verdad? Entonces luego viene el modelo social, que lo que trae luz es necesitamos considerar el entorno. Y con entorno nos referimos a personas, lugares y pues en general actitudes, recursos, servicios, apoyos que pueda la persona necesitar. Estamos hablando de que en el modelo social la discapacidad es la relación entre una persona y su entorno, una relación que desfavorece a la persona y favorece a la mayoría. ¿Sí? Entonces estamos hablando que la mayoría o el entorno se debe ajustar para que la persona entre ahí y pueda ser parte y participar plenamente de ahí. Por supuesto, estamos viendo que es muchísimo más avanzado que quizás considerarlo un castigo, ¿verdad? Pero hay algunas cositas más que sí hay que considerar. Por ejemplo, a mí el modelo social me hace preguntarme, entonces, el dolor que yo tengo en el hombro, el dolor que yo tengo en X lugar, ¿cómo se ajusta el entorno a mi dolor? Hay ajustes que puede hacer como descansos, permitirme acceder a ciertos medicamentos, etcétera. Sin embargo, dentro del cuerpo de la persona hay características que siguen estando y que no son agradables a la persona y ni ella ni el entorno pueden aliviarlo. Entonces el modelo social me dice hay que eliminar las barreras para que la persona acceda y participe. ¿Sí? Esa es la idea del modelo social, eliminar barreras. Aquí nace el término inclusión, ¿verdad? Que es el que decíamos es traer adentro a los de afuera. Y que es distinto al de integración en teoría, porque el de integración es estamos juntos pero no revueltos, y en el de inclusión estamos juntos y participamos todos. Pero seguimos hablando de barreras, ¿verdad? Y estamos dejando un poquito de lado, o es la percepción que yo tengo y que los autores de un artículo que les voy a recomendar que lean también tienen, es qué pasa con las características fisiológicas de esta persona que sí representan un desafío. Que sí representan un desafío. O sea, no importa por dónde lo veas, van a ser un desafío. Bien. Ahí la persona, por mucho que el entorno se ajuste, va a seguir teniendo discapacidad. Pero el modelo social considera que solamente es si el entorno no se ha ajustado, ¿verdad? Y aquí nace otro modelo, que es el biopsicosocial. Y es muy similar. La cuestión es que como se ha hablado mucho del social, se han como entremezclado, ¿no? El biopsicosocial lo que dice es características tanto de fortalezas y desafíos de la persona en interacción con el entorno. Y cuando hay barreras y no podemos acceder, mis características no coinciden con los ajustes del entorno, esa es la discapacidad. Entonces es un pasito más, ¿se dan cuenta? Es como... Yo siento que es como una mezcla entre el médico y el social, pero de una forma muchísimo más amigable, ¿verdad? Y bueno, por eso les decía que aquí se va a ir como aclarando la cosa. Y hay otro que está en medio, que es que en realidad hay personas que todavía les gusta y a mí no me gusta, que es el modelo de la diversidad, que usa este término diversidad funcional. ¿Verdad? Ellos son los que dicen todos funcionamos diferente, pero de repente hay personas con diversidad funcional y otras personas que no tienen diversidad funcional. Entonces es como le estamos nada más como cambiando el término, ¿verdad? Por eso no le pongamos mucha cabeza al término de discapacidad, diversidad funcional, porque las personas con discapacidad dicen discapacidad y punto, ¿no? Entonces esos son los modelos principales que tenemos. Pero hay uno que sigue,
que para mí es el más importante y que más deberíamos como considerar, y es el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo. Este me fascina y lamentablemente siento que no es tan conocido, ¿verdad? Pero bueno, antes de contarles sobre esto, quiero saber qué piensan ustedes sobre lo que hemos ido conversando, el modelo social, biopsicosocial, etcétera. Solo repetí otra vez, el modelo de comunicación. Es modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad. Uh-huh. Sí, entonces, ¿qué piensan ustedes de estos modelos? O sea, hasta ahorita que hemos conversado, ¿cuál les parece a ustedes que se acerca más a lo que debería ser? Es que me quedo pensando porque cuando, por ejemplo, yo mencionaba discapacidad adquirida o de nacimiento, y con lo último que tú mencionabas, o bueno, el modelo social, que era justamente en el entorno, pensaba en personas que, por ejemplo, sus características físicas, intelectuales, todo está intacto, pero no sé si esto contaría como una discapacidad, la verdad, pero por un problema gastrointestinal ya no pueden alimentarse como el resto de personas, sino que su fuente de nutrientes es nutrición parenteral, es decir, a través de una vena. Y esta persona nunca más va a volver a consumir un alimento de manera oral. Entonces, claro, en el entorno, esta persona, dependiendo también vea el acceso que tenga, aquí en nuestro país creo que eso sería imposible. Sí. Yo solo lo he visto como en otros casos, que anda su bomba y su maquinita y se integra pues a diferentes lugares, pero claro, no es que vas a encontrar tú, obviamente, un restaurante de, vaya, entonces aquí tenemos un restaurante adaptado para personas con nutrición parenteral. Entonces, claro, esta persona sigue interactuando con el entorno, sigue saliendo, pero ella sabe que esa característica concreta, el entorno no la va a resolver. O sea, algo que no sea médico, pues, en este caso, sino que lo demás sigue intacto. Entonces, ahí tal cual, solo esta persona es la que tiene que adaptarse, pues. Claro. Entonces eso pensaba yo cuando tú mencionabas lo de lo social, que habrán momentos en que vas a interactuar, pero lo social no se va a modificar realmente. O sea, seguimos estando como cortos porque hay características significativas en la persona. Y también yo creo que, si te fijas, también podemos pensarlo a nivel de estado. O sea, porque hay personas, bueno, que necesitan tener una sonda, necesita estar constantemente yendo a un hospital, lo cual implica que la persona va a perder momentos de su vida porque va a estar en un hospital o van a llegar a su casa, lo que sea, pero ¿me entendés? O sea, va a seguir habiendo este tipo de vida. Va a ser una vida que va a ser vivida de esta manera, ¿verdad? Y también hay que considerar qué tanto puede la persona acceder a salud de calidad. Entonces también entran en juego otros factores que son no solamente del vulgo, es decir, que no solamente son de nosotros, como ¿verdad? sociales, como, pues, sino que acceso a servicios que son también institucionales y de Estado. Sí, yo te escuchaba y realmente más que claridad sobre lo que decís, tengo bastantes dudas e inquietudes habitual en mí. Pero realmente pienso que es bien interesante cómo lo has llevado explicando cada uno, y yo sé que debe de haber mucha información sobre esto, pero cada modelo tiene sus particularidades, y aparte de las particularidades hay ciertas cositas que siguen siendo como bien selectivas, porque yo sí concuerdo contigo que todavía vivimos en un modelo donde está esta forma de minimizar a la persona, de que es un castigo de Dios. Eso sigue muy, muy presente y va variando por sector poblacional incluso, pero sigue estando. Entonces todavía tenemos esas secuelas, digamos. Pero lo interesante también es que sí parece ser que ha habido una evolución muy lenta, pero sí existe,
evolución en los modelos. Entonces, para mí eso es rescatable también. Me hace seguir siendo optimista. Esperanza en la humanidad. Rara vez me mantengo optimista. Pero me hace pensar que sí hay, que sí se pueden seguir haciendo avances y sí se puede seguir buscando un modelo donde sea lo más beneficioso para la mayoría, no para unos cuantos, no siendo selectivos, sino que para la mayoría. Entonces creo que sí se ha ido avanzando de a poco, pero también me hace pensar en quiénes han hecho que esto avance, porque creo que es bien fácil situarnos en el presente, pero es que hay que ver también quiénes son y quiénes... Los precursores. Ajá, o sea, ¿por qué se ha ido avanzando? Me Gracias. encanta. O sea, justo por ahí va la cosa, porque quienes están planteándonos estos modelos, incluso el modelo social, si bien es muy aceptado por la comunidad con discapacidad, discúlpenme todos mis amigos discas, pero no fue creado por la comunidad con discapacidad nada más, ¿verdad? Siempre es un otro hablando de ellos tienen que ser incluidos. Y por eso me gusta mucho el último modelo, que yo pienso que muchas personas que ahora hacen divulgación y crean contenido, etcétera, yo creo que de que están queriendo hablar, pero que le siguen llamando social. El nombre es largo, también lo entiendo, ¿no? Modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad, o sea, sí, está difícil de decir. Entonces, ¿pero qué pasa acá? Aquí hay un cambio. Y aquí se dice, necesitamos no solamente cambiar nuestro lenguaje, sino que necesitamos un reconocimiento legítimo. Porque reconocimiento puede ser un reconocimiento hablado, pero un reconocimiento legítimo implica un cambio real a nivel social, personal, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí, de hecho, en este artículo dicen, el viraje es de entender que las personas con discapacidad están dentro de la sociedad, son personas entre la sociedad, no son los de afuera. Las personas con discapacidad forman parte completa, plena de la sociedad. Sí. Y ese es el primer cambio. Y aquí hay por eso les digo que yo creo que las personas hablan de esto, cuando hablan de discapacidad, esta frase que dice, nada de nosotros sin nosotros. Y este modelo se abraza de esta frase y dice, las personas que deciden los cambios que se necesitan, los ajustes que necesita el entorno y ellos son las personas con discapacidad. Y es bien interesante, es que de verdad creo que podría ser otro tema, ¿verdad? Sí. Solo un episodio. Solo es otro episodio, pero lo voy a explicar brevemente para que queden con ganas, ¿verdad? Tenemos 3 grandes áreas dentro de este modelo: reconocimiento, distancia y vulnerabilidad. El reconocimiento considera que la persona necesita, en primer lugar, aprender sobre ella misma. Necesita saber la persona que es. Necesita saber, me encantó una palabra que una amiga me dijo, su biotipo, ¿verdad? Saber si es autista, si tiene TDAH, sus características, entender su cuerpo a nivel físico también, no solo estamos hablando de neurodivergencias, también la discapacidad física. Entender quién es, entender sus capacidades y sus desafíos. Y a mí me encanta porque se va a la romantización. Es como el modelo social casi que te dice, si quitamos todas las barreras ya no hay desafíos. No, hay desafíos que siempre van a estar. Pero este modelo te dice, hay que reconocerlo. ¿Qué más? Como sociedad nos dice dentro del reconocimiento que tenemos que entender que la persona está entre nosotros. Es entre la sociedad. O sea, nosotros... O sea, podemos tener discapacidad y está entre nosotros. O sea, la persona autista no es un él, no es un otro, es un entre, ¿sí? Y por último, el Estado está obligado a crear políticas, a crear tanto, y me encanta ese modelo, derechos como deberes de la persona con discapacidad. Es decir, la persona con discapacidad no solamente es sujeto de derechos, sino que también es un sujeto de deberes. Y muchas veces se ha dicho, bueno, tiene derecho a una familia, tiene derecho a la educación, tiene el deber también de dedicar su vida a cosas saludables, ¿no? Entonces, y de cumplir las leyes. No es como, te perdono un crimen porque nada más, ¿saben? La persona con discapacidad tiene también deberes. Entonces me fascina porque ese es el primer reconocimiento, es decir, es un igual.
Es una persona con derechos y deberes. ¿Pueden variar? Por supuesto que sí, pueden variar, pero están ahí y son reconocidos. Luego está la distancia, que es esto que decíamos, no es un otro, sino un entre. ¿Sí? Y finalmente la vulnerabilidad, y es reconocer que todas las personas somos vulnerables. ¿Significa que todos tenemos discapacidad? No, pero todos estamos en una posición de vulnerabilidad en algún momento de la vida. Y es reconocer que la discapacidad puede formar una parte de cualquier momento de la vida de una persona y por ende es sumamente importante. También es entender que no es un castigo divino, ¿verdad? Y que todas las personas tienen algo que contribuir a la sociedad, incluso las personas que tienen algún desafío de cualquier tipo, ¿verdad? Sea una discapacidad visual, auditiva, o sea, sensorial, física o lo que sea. Así que este modelo es genial. Que dice también, todo esto se construye de la mano, o más bien es liderado por la persona con discapacidad. Y esto hace que las políticas de por sí sean completamente diferentes, porque no hablamos de algo esperanzador e inspirador, hablamos de una realidad que se está construyendo. Y bueno, ese es el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad. Dios, ni el tiempo sentí ahora. Sí, de hecho ya se nos acabó, pero quiero decir que lo relevante aquí es tal cual, que la persona se sienta como un sujeto activo y con voz. O sea, independientemente cómo esta voz se transmite, pues, porque tal cual muchas veces, y eso también Rafa lo mencionaba, había pérdida de la autonomía. Claro. Entonces todos decidían por ti y no, es una persona, es un individuo que también tiene capacidad de participar. Entonces sí, creo que es muy, muy interesante. Y con lo último que tú mencionabas de que en algún momento de nuestra vida todos podemos estar vulnerables o sufrir alguna discapacidad, yo creo que es que, bueno, es que el término es amplio, pero tal cual, la discapacidad no solamente es de los 5 sentidos, sino que también puede ser intelectual. Algunas veces. Claro. Ajá. Gracias, Sara. Creo que nos dejas con ganas de más, así que escriban si quieren la segunda parte y con gusto. Sí. De este modelo, creo que me encantaría que lo conversáramos más a profundidad. Sí, porque al final, o sea, son términos que se han estado usando, que se han hablado, pero por algún motivo han sido como ambiguos. Y es justamente porque estábamos hablando de una mezcla de otros paradigmas, ¿no? Entonces, bueno, para mí un honor compartir con ustedes de algo que me encanta. Yo no sentí el tiempo, yo venía preocupada de que iba a hablar 10 minutos y ya. Pero no. ¿Cuándo pasaría eso? Bueno, los miedos están ahí. Sobre todo por el dominio que tenés acerca del tema, así que ha sido muy, muy enriquecedor. Quiero cerrar nada más diciendo que escuchen que lean el artículo que mencioné, porque obviamente crédito a estas personas que hicieron ese trabajo maravilloso de ponerlo todo en orden, que son Ana Argento Nasser y Juan Pablo Vega en el artículo Un nuevo abordaje para la discapacidad, el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo. Así que gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Espero lo hayan disfrutado y que se queden con más preguntas que respuestas. ¡Chao! Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.